por conectarse a esta charla. Es siempre importante mantener algunos conceptos y sobre todo la actualización médica, por lo que este tipo de reuniones siempre son enriquecedoras para todos. Bueno, las infecciones del tracto urinario en este último tiempo o desde siempre han sido el pan de cada día de la mayoría de lo que respecta al personal médico, ¿sí? Por lo que en esta charla el objetivo no es intentar darles una clase acerca de infección urinaria desde cero, sino intentar dar algún recordatorio en algunos puntos que probablemente podamos estar fallando al inicio del tratamiento. Sabemos que las infecciones urinarias son de atención desde los centros de primer nivel, segundo nivel e inclusive al tercer nivel cuando ya son patologías un poco más crónicas y eventualmente cuando están asociadas a otras patologías. Bueno, no tengo ningún tipo de conflicto de interés para dar esta charla. Bueno, vamos a conceptualizar. En realidad, la infección urinaria no es nada más que la presencia de microorganismos patógenos que se van a encontrar alojados dentro de lo que es algún segmento del aparato urinario. Esto podría generar algún tipo de respuesta inflamatoria, tanto sea local o sistémica, y además puede estar asociado a manifestaciones clínicas. Es algo que nosotros ya conocemos. La importancia del tratamiento de las infecciones urinarias radica desde el punto inicial en el diagnóstico clínico. No va a ser lo mismo el diagnosticar una infección urinaria en mujeres como en varones, por las características que ya conocemos, que pueden ser anatómicas, que puede haber cambios a nivel estructural y eventualmente por las modificaciones y la flora microbiana que pueda contener cada uno. La importancia de identificar una infección urinaria más allá de lo que ya conocemos en infecciones urinarias alta, baja y en su grado de complicación, si es complicada o no complicada, radica en hacer que el diagnóstico sea clínico a través de un interrogatorio, de que podamos reconocer aquellos signos, síntomas que puedan orientarnos a una enfermedad específica. Recordemos que las infecciones urinarias localizadas van a ser todas aquellas infecciones que no van a generar síntomas sistémicos, por ende no vamos a encontrar fiebre. Lo que debemos de tomar en cuenta que al momento de diagnosticar una infección localizada, vamos a presentar los síntomas típicos que son la disuria, dolor al orinar, urgencia miccional, puede haber un aumento en la frecuencia miccional caracterizado por una polaquiuria, y en algunas pacientes podrían llegar a presentar incontinencia, obviamente precedido de una urgencia miccional. También vamos a clasificar como infección localizada algunos pacientes varones que van a tener características de una uretritis que va a estar reflejada por un exudado uretral, que también vamos a ser cuidadosos en este aspecto. Como ya les había dicho, los varones y las mujeres tenemos distinta anatomía, y capaz en el hecho de diagnosticar una infección urinaria en un varón debe de hacernos sospechar en algo más. Por ende, la uretritis capaz cumple en el apartado del diagnóstico que podría corresponder a una infección localizada y también podría convertirse en una infección sistémica. Cuando hablemos de infección urinaria sistémica, vamos a tener en cuenta que vamos a tener los mismos síntomas de una infección urinaria localizada, además de síntomas como la fiebre, puede haber escalofríos, puede haber delirio, hipotensión, síntomas sistémicos como la taquicardia, dolor en fosa renal, que nos va a hablar sobre una infección urinaria complicada o sistémica. Acá lo único que quiero enseñarles es que algo que ya conocemos, la mayoría de las infecciones urinarias, tanto no complicadas como las complicadas, van a tener el agente de la Escherichia coli como uno de los patógenos más comunes en este tipo de infecciones. Dentro de lo que es la etiología, la Escherichia coli representa más o menos el 70% de todas las infecciones urinarias y el 90% de casi todas las infecciones urinarias no complicadas. Debemos de tener en cuenta también los índices de resistencia. Ya sabemos que hay un aumento en la incidencia de la resistencia a las quinolonas, a la ampicilina más o menos un 48, un 50%, y también a la trimetoprimida sulfametoxazol. Por ende, cuando hablamos de infección urinaria localizada, deberíamos de intentar hacer caso a lo que la mayoría de las guías nos orientan, hacer el uso de fármacos que tengan capaz una disminución en las tasas de resistencia o que la tasa de resistencia sea más lenta, como en el uso de la nitrofurantoína o algunas cefalosporinas de primera generación.
Debemos de tomar en cuenta siempre los índices de resistencia según donde estemos tratando a los pacientes. En nuestro medio es muy común ver mucha tasa de incidencia en relación a los laboratorios, a los urocultivos, el apartado de resistencia a la quinolona, a la amoxicilina, al trimethoprim sulfamethoxazol. Un concepto importante que debemos de tomar en cuenta a la hora de diagnosticar infección urinaria es saber reconocer este apartado, la bacteriuria asintomática. Este que prácticamente se va a caracterizar por la presencia de bacterias en el rescate de un urocultivo, pero que va a carecer de síntomas urinarios, sean sistémicos o localizados. Por ende, aquí empieza la diferenciación en relación al tratamiento de una infección urinaria. No importa el patógeno que encontremos en el laboratorio, debemos de tomar en cuenta si existe bacterias positivas en un laboratorio y si es que también existe sintomatología asociada. Dentro de lo que cabe a la bacteriuria asintomática, debemos de tomar en cuenta dos apartados. ¿Cuándo debemos de tratar a un paciente sí o sí? ¿Y cuándo no deberíamos de hacerlo? Las mujeres, las embarazadas, en realidad cumplen un criterio positivo para el tratamiento porque son población de riesgo que podrían evolucionar a infecciones urinarias complicadas. Por ende, en el contexto de tener una embarazada con un examen de orina positivo o sospechoso para infección urinaria, deberíamos de realizar un tratamiento para poder prevenir la cistitis y la pielonefritis, bajar a una incidencia menor y eventualmente hacer sus controles posteriores con laboratorios de cultivo. Otro tipo de pacientes que deberíamos de tratar que tengan bacteriuria asintomática son todos aquellos pacientes que van a recibir algún tipo de cirugía urológica, sobre todo endourológica, en las que se implica una lesión del urotelio, una lesión que pueda provocar también un sangrado de la mucosa del tracto urinario. Estas son recomendaciones de la Asociación Americana. ¿Sí? También los pacientes trasplantados renales deberían de hacer tratamiento ante una bacteriuria asintomática. Entonces, ¿qué hacemos con el otro lado, con los pacientes que tienen capaz diabetes, adultos institucionalizados, pacientes que utilizan sonda vesical, que algunos pacientes que tienen síndrome de vejiga neurogénica, muchos de ellos que utilizan sonda vesical, portadores de derivaciones urinarias como la cistostomía, no deberían de ser candidatos a tratamiento siempre y cuando no cumplan los criterios de los síntomas, ¿sí? Anteriormente se conocía que los pacientes para cirugía traumatológica, en el hecho de utilizar implantes en la cirugía de cadera, prótesis de rodilla, se hacía un tratamiento en los pacientes con bacteriuria asintomática. No hay una evidencia específica para poder hacer un tratamiento, por lo cual capaz es una conducta que era un poco más antigua y que la evidencia actual nos dice de que no es necesario tratar a los pacientes con bacteriuria asintomática en el contexto de que reciban una cirugía traumatológica. Debemos de tomar en cuenta que la bacteriuria asintomática y tratar este tipo de patologías podría generar mayor aumento en la colonización de los gérmenes multiresistentes. ¿Qué hacemos ante una infección urinaria en la mujer? Bien, lo primero es la clínica soberana, ¿no? Debemos de encontrar los síntomas ya mencionados, disuria, polaquiuria, urgencia miccional y lo más importante, descartar fiebre. Si la paciente no tiene fiebre, la colocamos en el grupo de cistitis aguda y eventualmente podemos hacer un tratamiento empírico hasta la resolución de un urocultivo. Debemos de tomar en cuenta algo muy importante, las tasas de resistencia antibiótica. Ya lo habíamos hablado, las fluoroquinolonas tienen alta tasa de resistencia, por lo cual no se considera tratamiento de primera línea. Entonces, dar una ciprofloxacina, dar una levofloxacina, capaz no sea la mejor elección en las mujeres con cistitis aguda. Podríamos optar por fármacos que capaz tienen una tasa de resistencia un poco más prolongada y que podemos utilizar de forma segura, la nitrofurantoína o alguna cefalosporina de primera generación. Un fármaco que bien no utilizamos a menudo en nuestro entorno es la fosfomicina, que en realidad es un buen fármaco para tratar cistitis aguda, es una de las indicaciones específicas, muchas guías nos la recomiendan, y la dosificación es tan sencilla como dar una sola dosis en un sobre que se disuelve en agua y eventualmente toma la medicación y no se debería de hacer nada más. No hay recomendación para el uso de las quinolonas, nuevamente les repito, debemos de evaluar nuestras tasas de resistencia. Cuando hablamos de cistitis aguda, deberíamos de tomar en cuenta aquellas mujeres que van a tener algún tipo de factor de riesgo.
Esto asociado a la mujer premenopáusica o mujer joven o a las mujeres que están cursando la posmenopausia, que van a tener diferente tipo de tratamiento y seguimiento a lo largo del diagnóstico de la infección urinaria y la infección urinaria a repetición. Debemos de siempre preguntar, tenemos una mujer premenopáusica, debemos de conocer cuál es su conducta en relación a la actividad sexual, si realiza uso de algún tipo de espermicida, si tiene nueva pareja sexual, y en relación a las mujeres posmenopáusicas, claro, también debemos de evaluarlas, ¿no? Hacer un chequeo físico y eventualmente descartar atrofia vaginal, incontinencia urinaria, descartar alteraciones de la micción. Mujeres que tienen residuo postmiccional elevado también pueden hacer infecciones urinarias, entonces debemos de siempre hacer un estudio muy generalizado en las mujeres que sospechemos infección urinaria. Para el tratamiento de la pielonefritis, en realidad esta es una infección urinaria alta. Nuevamente pueden llegar a tener los síntomas urinarios bajos, además de tener fiebre, dolor dorsolumbar, unilateral o bilateral. La importancia de diagnosticar una pielonefritis en una mujer será el hecho de reconocer si esta paciente necesita manejo ambulatorio o si es que necesita internación. Pacientes que son candidatas a manejo ambulatorio deberían ser pacientes que tienen estabilidad hemodinámica y que tengan buena tolerancia oral y que no demuestren otros signos de alarma para tener que internarlas. Acá hay una indicación mediante las guías acerca del uso de una quinolona como la ciprofloxacina para el tratamiento de la pielonefritis. Obviamente tenemos que tomar mucho cuidado en el momento de seleccionar una ciprofloxacina. Debemos de saber si es que tuvo infecciones urinarias previas, si es que realizó el uso de fármacos previamente, así poder seleccionar sea la ciprofloxacina o alternativas como las cefalosporinas de tercera generación, como la cefixima, la ceftriaxona. Bien, tomar en cuenta que examen de urinaria a internación. Pacientes que tienen criterios de sepsis y inestabilificación que se utiliza muy en relación al endovenoso, en relación a cefalosporinas de tercera generación o escalar antibióticos según el resultado del urocultivo. En la mujer, en la paciente gestante. Siempre hemos tenido en cuenta el concepto de la teratogenicidad, de la toxicidad fetal y de los efectos neonatales, sobre todo a la hora de utilizar fármacos. Entonces, sabemos que la infección urinaria es capaz la segunda patología más común en el embarazo y habitualmente requiere un control estricto. Mujer embarazada con bacteriuria sintomática debería de recibir tratamiento antibiótico, ¿sí? Deberíamos de hacer tratamiento de la cistitis, esto para prevenir las complicaciones como la pielonefritis y otro tipo de complicaciones. Las dosis que podríamos utilizar son cefalosporinas de primera generación a dosis de 500 miligramos, la cefalexina o la nitrofurantoína. Hay que tomar en cuenta que la nitrofurantoína puede ser segura durante la primera y el segundo trimestre del embarazo y debemos de tomar en cuenta que hay que prestar cierto cuidado al finalizar el embarazo porque la nitrofurantoína podría generar lo que es la hemólisis neonatal, esto por la deficiencia de una enzima que eventualmente eh, a, trabaja en relación a la oxidación de los glóbulos rojos y que la nitrofurantoína, por su característica oxidativa, podría generar hemólisis durante el nacimiento. Las pielonefritis deben ser consideradas graves y requieren internación la mayoría, y eventualmente debemos de hacer laboratorios de control posterior a las infecciones urinarias, esto a la semana e inclusive a las 2 semanas hasta descartar la presencia de bacterias en la orina. Cuando hablamos de infecciones urinarias en el varón, debemos de tener en cuenta que una infección urinaria en un varón no es tan frecuente. Uno, por las características anatómicas, la extensión de la uretra es tan larga que eventualmente es más difícil la colonización de la vía urinaria. Por ende, para nosotros una infección urinaria en un varón debería ser complicado hasta que se demuestre lo contrario. Podríamos hacer una excepción a todo esto en el tratamiento de la uretritis. El paciente con uretritis puede tener una patología localizada y eventualmente tratada de forma fácil una vez que se ha identificado.
Bien, la cistitis y las pielonefritis. La mayoría siempre requieren un urocultivo en el varón y los tratamientos deberían de darse alrededor de los 7 a los 10 días siempre y cuando la clínica mejore. Debemos de tomar en cuenta que los pacientes pueden generar prostatitis posterior a una infección urinaria localizada y eventualmente estos pacientes requieran mayor tiempo de tratamiento. Además de que en los varones deberíamos de elegir antibióticos que tengan excelente penetración en el tejido prostático. Y acá viene el uso de las fluoroquinolonas. En relación a las uretritis, según los protocolos, casi de forma global se utilizan la combinación de dos fármacos. En infecciones por gonococos se utiliza una aplicación de ceftriaxona en una dosificación de 1 a 2 gramos por vía intramuscular o intravenosa y puede estar asociada a una tetraciclina como sería la doxiciclina. En caso de que tengamos pacientes con sensibilidad a la doxiciclina, podríamos hacer el uso de la acitromicina. Pacientes que no tienen infección por gonococo, la intención sería tratarlos con doxiciclina a una dosis de 100 miligramos 2 veces por día por un tiempo de más o menos 7 días. El diagnóstico siempre se basa en el exudado uretral y eventualmente estos pacientes tienen que hacerse un hisopado uretral. Bien, en relación a la infección urinaria y la prostatitis, vamos a tomar en cuenta que las prostatitis pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser agudas, crónicas, pueden ser crónicas bacterianas, crónicas abacterianas. Y lo más importante de todo esto, lo que debemos de recordar tanto en el primer nivel o en el segundo nivel, es saber reconocer una prostatitis crónica, porque habitualmente este tipo de patologías suelen ser graves y alrededor de un 17% van a generar un cuadro sistémico que va a requerir una internación. Bien, debemos de intentar rotar siempre los tratamientos endovenosos a vía oral mientras se pueda, una vez que tengamos un cultivo de orina que sea sensible para los fármacos disponibles. En los pacientes que no tienen mejoría sintomatológica posterior al tratamiento alrededor de las 24-48 horas, debemos de siempre sospechar de un absceso prostático, eventualmente hacer una ecografía abdominal, transrectal o una tomografía para poder descartar otro tipo de alteraciones. En el varón debemos de mencionar que los síntomas urinarios pueden ser los mismos que presenta la mujer, pero además de síntomas obstructivos urinarios bajos. Puede haber disminución en el chorro miccional, un aumento en la frecuencia miccional, puede haber dolor a nivel del periné y fiebre. Este tipo de pacientes deberían estar clasificados dentro de la prostatitis aguda hasta que se demuestre lo contrario. Ante el rescate de urocultivo en los pacientes, como habíamos dicho, intentamos utilizar fluoroquinolonas porque bien tienen buena penetración a nivel de la próstata y la recomendación del tratamiento es alrededor de las 4 a 6 semanas. La doxiciclina es una opción alternativa en los pacientes que tienen rescate de Clamidia trachomatis y la citromicina también en el mismo caso de las infecciones por Clamidia trachomatis. Utilizamos metronidazol en los pacientes con prostatitis en quienes se haya diagnosticado tricomona vaginalis y el tratamiento duraría más o menos 14 días. Acá una de las recomendaciones de la guía europea, la primera línea, como les había dicho, fluoroquinolonas, siempre y cuando obviamente seleccionemos bien el uso antibiótico en este tipo de pacientes, que no hayan utilizado antibióticos previos y que no sospechemos índices de resistencia. Podríamos utilizar cefalosporinas de tercera generación, eventualmente como segunda línea, utilizar fármacos como la cefepime, piperacilina tazobactam, y ahí eventualmente escalar en el momento de la internación. Bien. Este apartado es muy importante revisarlo, ya que muchas veces nos guiamos por la coloración de la orina en los pacientes con sonda, ¿sí? El paciente con sonda vesical de forma crónica no tiene el mismo manejo que un paciente sin sonda. Por ende, debemos de tomar en cuenta desde el momento en quién pedir el urocultivo. No es necesario realizar urocultivos sistemáticos en todos los pacientes que tienen catéter. Solamente deberíamos de intentar reservarlo en los pacientes que tienen síntomas sistémicos, además de fiebre, delirium, hipotensión, o que estén en vistas de ser sometidos a procedimientos urológicos. Por ende, no hay una recomendación para cultivar las orinas turbias, las orinas olorosas, o en algunos casos, alguno que haya visto una bolsa azul en una sonda vesical y que se haya alarmado. En realidad, este tipo de pacientes no tienen síntomas sistémicos, deberíamos de no realizar urocultivos y eventualmente encaminar con el especialista que corresponde.
Cuando realicemos una toma de muestra de un urocultivo, debemos de recordar que no se realiza la toma de orina de la bolsa previamente colocada, debemos hacer un recambio de una nueva sonda y en ese mismo momento realizar un cultivo de forma aséptica. La duración de los tratamientos en las infecciones urinarias en los pacientes con catéter no debe extenderse a más de 7 días. Lo que intentamos buscar en el tratamiento eventualmente es la mejoría de los síntomas, aunque el paciente persista con colonización bacteriana. En algunos pacientes vamos a encontrar cándidas en el urocultivo. No es necesario tratar las cándidas a no ser que se trate de un paciente neutropénico que puede evolucionar a una urosepsis y a pacientes que estén sometidos a procedimientos endourológicos. Por ende, no hay una receta mágica para esto, no hay una indicación específica de qué dar a cada paciente. Esto es muy criterio de selección para cada paciente en el entorno en el que nos encontremos, ¿no? Vamos a dar una sugerencia nada más para el uso de los fármacos en las pacientes con cistitis. Eventualmente habíamos dicho que la fosfomicina es una buena alternativa, solamente está indicado como primera línea en la cistitis localizada. Es una sola dosis a una dosis de 3 gramos. La nitrofurantoína también es una alternativa muy buena, 100 miligramos cada 12 horas y eventualmente una cefalosporina de primera generación, obviamente hasta tener un cultivo. La duración no deberíamos de extendernos más de 5 días y eventualmente evitar el uso de las quinolonas y el trimetoprim sulfametoxazol en etapas tempranas. Bien. Las bacteriurias asintomáticas en las embarazadas deberían de ser tratadas. Podemos utilizar cefalosporinas de primera generación, la nitrofurantoína, salvo la excepción de tratarlo al finalizar el embarazo por el riesgo de hemólisis. Dentro de las pielonefritis ambulatorias podemos utilizar fluoroquinolona siempre y cuando sea adecuado o eventualmente optar por cefalosporinas de tercera generación. El tratamiento no debería de exceder los 10 días. Y en las pielonefritis internadas, el tratamiento es endovenoso. Pacientes con prostatitis o sospecha de prostatitis aguda, la intención es hacer un tratamiento de alrededor 3 a 4 semanas. Hay algunos pacientes que van a responder mucho más rápido y mejor, por ende, en este tipo de pacientes podríamos intentar hacer tratamientos un poco más cortos, de 2 semanas, 14 días, y deberían de ser encaminados con el urólogo, porque una infección urinaria en un varón normalmente no viene sola. Hay factores agregados, puede haber hiperplasia prostática, puede haber litiasis urinaria. Entonces, es importante saber reconocer a aquellos pacientes de riesgo. Las infecciones urinarias asociadas a la sonda deben de ser siempre tratados en relación a un urocultivo. Podríamos empezar dando una cefalosporina de tercera generación siempre y cuando el paciente esté sintomático, utilizar aminoglucósidos y, bueno, eventualmente valorar si es una bacteriuria asintomática. El tratamiento no debería de exceder los 7 días y ante la mejoría sintomatológica del paciente no se debería de pedir un cultivo de control. Cuando hagamos una toma de muestra de orina, debería de ser siempre nuevamente en el cambio de la sonda. Debemos de saber algo importante, que la mayoría de los fracasos terapéuticos no se deben al antibiótico, sino a lo que reconocemos en la clínica. Este tipo de laboratorios son con los que normalmente trabajamos. Hay muchos pacientes que vienen con multiresistencia, colonias de 10.000, 100.000, multiresistencia, Klebsiella pneumoniae, enterobacter aerógenes, cepas BLE, cepas productoras de carbapenemasa. Entonces uno se asusta cuando ve este tipo de laboratorios y al final estamos con la incógnita de qué hacer con este paciente. Lo que debemos de tomar en cuenta ante todo esto es evaluar. ¿El paciente tiene síntomas o no tiene síntomas? Debemos de evaluar si también hay patologías obstructivas que puedan estar generando esta infección urinaria. El paciente tiene uso de un catéter, hay presencia de un absceso o no, tiene litiasis, hay algún trastorno miccional o si el paciente fue previamente tratado con instrumentación quirúrgica. Entonces, en este tipo de eventos tendríamos que resolver primeramente el foco y luego optimizar los antibióticos. Entonces, ¿la resistencia antibiótica es una falla al fármaco o es alguna propiedad exclusivamente de la bacteria por la cual no estamos teniendo resultado con los fármacos? Las cepas BLE, que son betalactamasas de espectro extendido, en realidad lo que producen es como que cortan el efecto de los betalactámicos, inactivan estos a las penicilinas, inactivan a la amoxicilina clavulánico, a las cefalosporinas, a las tronam, y por ende van a tener un fracaso terapéutico.
Cuando vemos un laboratorio que nos reporta cepa B, ni siquiera intentemos dar este tipo de fármacos, porque probablemente ya sabemos que vamos a generar un fracaso terapéutico. Las cepas KPC, la Klebsiella pneumoniae, que es una productora de carbapenemasas, esta inactiva el carbapenen de los fármacos de los antibióticos y de la mayoría de los betalactámicos. Por ende, esta va a generar la resistencia antibiótica. Y lo que debemos de saber de esto, la parte más importante, es quién es el reservorio. Normalmente se encuentra en el cuerpo humano, en el intestino, donde ésta se puede replicar y colonizar de forma asintomática. También está en la orofaringe, en la piel, y eventualmente, lo más importante, en el entorno hospitalario. Se pueden encontrar en los elementos médicos, en las ondas, tubos endotraqueales, catéteres, superficies y, lo más importante, en las manos del personal de salud. Sabemos que las cepas KPC pueden sobrevivir mucho tiempo, días, semanas, meses e inclusive años en superficies húmedas. Por ende, es una tarea muy ardua el hecho de intentar eliminar este tipo de bacterias. Debemos de saber identificar entonces qué paciente está colonizado, asintomático y no requiere tratamiento, de aquellos pacientes que sí requieren una internación inclusive y el manejo con antibióticos de alto espectro. Debemos de tomar en cuenta que un paciente que tiene colonización normalmente va a ser el paciente que viene con un examen, un cultivo de orina como el que les había mostrado, que tenemos una bacteria presente, que tenemos índices de resistencia, pero si el paciente no tiene síntomas, no requiere antibiótico. Eventualmente en estos pacientes podríamos hacer un hisopado rectal en el hecho de querer descartar KPC. Bien, este tipo de pacientes suelen ser una fuente de diseminación, sobre todo en el entorno hospitalario, por ende requieren criterios de aislamiento. Bien, vamos al otro lado, el paciente que está cursando una infección, aquel paciente que no se caracteriza como colonizado, son aquellos que van a tener la bacteria positiva y que van a tener además la sintomatología. Fiebre, malestar, sepsis, que van a tener el cultivo positivo y que sí van a requerir una conducta activa. Normalmente este tipo de pacientes tienen mayor comorbilidad. Entonces, estamos frente a un paciente colonizado, tenemos que saber cuánto dura la colonización, alrededor de unos 3 a 6 meses. Esto puede persistir inclusive durante meses, un año, hasta 2 años en algunos casos. ¿En quiénes va a persistir? En aquellos pacientes que tienen internaciones repetidas, pacientes con inmunosupresión y en aquellos que se utilizan antibióticos de forma frecuente. Sabemos que los pacientes inmunosuprimidos normalmente no solo cursan con infecciones urinarias, pueden cursar con neumonía y otro tipo de patologías, por lo cual uno está obligado muchas veces a utilizar un antibiótico y obviamente esto va a ir en detrimento, ¿no?, de la infección urinaria y la colonización, por lo cual va a enlentecer todavía más aún el hecho de que se pierda esto de la orina. Entonces, los pacientes que van a ser no colonizados, vamos a considerar aquellos pacientes que tienen más de 3 meses desde el último cultivo positivo, aquellos que probablemente no hayan recibido tratamiento antibiótico durante ese tiempo, que cuando se haga un hisopado rectal salga negativo para KPC, y eventualmente, si no tenemos esto, debemos de considerar a los pacientes portadores de KPC hasta que se demuestre lo contrario y eventualmente tratarlos como tal. Una pregunta a todo esto. ¿Conocemos a las bacterias multiresistentes? ¿Sabemos cómo es que trabajan ellas? Sabemos que las bacterias gram negativas y las enterobacterias eventualmente tienen arquitectura más compleja que incluso las bacterias gram positivas. Estas ya nacen con una ventaja estructural, genética, ecológica, por lo cual se vuelven multiresistentes. Estas suelen contar con una membrana externa, son ricas en lipopolisacáridos, porinas, bombas de flujo, que eventualmente lo voy a graficar en esta imagen, ¿sí? Esta es la comparación de una bacteria gram negativa en relación a una gram positiva. Las bacterias gram negativas van a ser ricas en lipopolisacáridos. Estas son como antenas que van a funcionar como un agente repelente de los antibióticos. Estas se encuentran en la membrana externa, además de estos conductos azules que se llaman porinas, que estas también pueden sufrir modificaciones en la bacteria, mutaciones, por lo cual, si los agentes antibióticos ingresan, atraviesan a los lipopolisacáridos, atraviesan a las porinas, van a ir a encontrarse a este espacio periplásmico. Lamentablemente, este espacio periplásmico también es una barrera frente a los antibióticos. Acá van a ser destruidos la mayoría de los antibióticos
por lo cual la mayoría no va a llegar ni siquiera a la membrana plasmática, ¿sí? Este sería uno de los mecanismos de resistencia de las bacterias gram negativas. Y en relación a las bacterias gram positivas, la diferencia es que no van a contar con esta membrana externa rica en lipopolisacáridos ni porinas, pero a cuenta de ello van a tener una gruesa capa de peptidoglicano que está estructurado como si fuera un bloque de ladrillos, que eventualmente este va a ser el mecanismo de resistencia. Esta puede ser un poco más porosa, por ende capaz el hecho de tratar una infección por una gram positiva suele ser un poco más sencilla que el tratamiento de las bacterias gram negativas. Algo que debemos de saber es la prevención, y esto es lo más importante. Debemos de intentar evitar la transmisión de bacterias multiresistentes en el hospital. Uno de los factores más importantes es el lavado de manos. Debemos de tener cuidados y precauciones en el tema de contacto con nuestros pacientes, utilizar guantes, camisolín, barbijo. Idealmente el aislamiento de los pacientes tienen que ser en habitaciones individuales. Debemos de realizar una desinfección de los equipos y las superficies. Sabemos que este tipo de bacterias, no hay un reporte de que diga de que sean que se llaman resistentes al alcohol, por ende el uso de alcohol en las manos y en los equipamientos es una conducta positiva. Debemos de saber también que el uso racional de los antibióticos va a evitar la progresión de la resistencia antibiótica y eventualmente tenemos que hacer una vigilancia activa en nuestras instituciones de salud. Algo que debemos de saber, que capaz no es muy hablado en realidad en relación a los criterios de aislamiento, tanto en el hospital como en el domicilio. Los pacientes en el hospital eventualmente tendrían que tener una habitación individual, los mecanismos de protección con guantes, bata, camisolín, la higiene estricta de las manos, intentar utilizar equipamientos solamente para el paciente, termómetro, tensiómetro, una chata exclusiva, y eventualmente si vamos a hacer la manipulación de la vía urinaria en el uso de sonda vesical o algún tipo de derivación urinaria, debería de realizarse con un sistema cerrado para no tener que contaminar. ¿Qué pasa cuando mandamos a casa a un paciente colonizado? O sea, ¿qué lo vamos a aislar en la habitación? ¿Lo vamos a aislar en casa? No, en realidad no. El paciente puede convivir con la familia, pueden compartir los ambientes, pueden comer en el mismo lugar, pueden dormir en la misma habitación, pueden hacer toda la rutina normal de su domicilio, pero con algunas precauciones. Si van a manipular pañales o productos de desecho fecal o urinario, debería de ser con mucho cuidado. No deberían de compartir elementos de higiene personal y eventualmente tampoco sería necesario el uso de vajillas exclusivas, pero obviamente estas deben estar limpias. Debemos de tomar en cuenta que el principal vector no es la orina, sino en realidad son las manos. En conclusión, vamos a decir que debemos de evaluar si estamos frente a una bacteria multiresistente. No hay una receta mágica en el tratamiento y no todos requieren lo mismo. Los cuidados deben ser intensivos en el entorno hospitalario, en los criterios de aislamiento, y sin estrategias eficaces de descolonización, la prevención depende del lavado de manos. Entonces, es importante, lavado de manos y el uso del alcohol. El aislamiento hospitalario es para proteger a los pacientes vulnerables. Esta es una explicación por la que no se recomienda aislamiento domiciliario en los pacientes, solamente se les indica lavado de manos y no así el aislamiento social.